Ok, buenas noches, jóvenes. Vamos a realizar el video que ustedes me solicitaron sobre el ejemplo de cimentaciones rectangulares utilizando la fórmula modificada de Meyer-Ross. Recuerden, como hablamos en la clase anterior, que esta ecuación se utiliza cuando las cimentaciones son rectangulares. Ya vimos la clase, vimos los conceptos, vimos las diferentes ecuaciones y fórmulas que se utilizan en este método. Vamos entonces a darle un poquito más detalle a lo que será el ejemplo que vimos, para que ustedes ya puedan analizarlo mejor. Ok, joven. Entonces, me piden en el ejemplo determinar la capacidad última de carga de esta zapata rectangular. Fíjense que esa zapata tiene 1,40 de base y me van a dar de como dato la longitud. Es una zapata que está cargando exactamente esa columna que tiene una capacidad vertical admisible. Este va a ser el empotramiento, que es 1,50, y los datos están aquí. Aquí tenemos los datos. Profundidad de desplante 1,50 en metros, mírala aquí, que va del nivel de referencia al fondo de la zapata. El peso específico del suelo, de este que está aquí, que son 18 kilonewton metro cúbico, y me están dando la cohesión de 7,3 kilonewton metro cuadrado. Me dan como dato también el ángulo de fricción, que tiene 8 grados. El ancho del cimiento, que es 1,40, aquí, que es esta que está aquí. Y el esfuerzo efectivo al nivel del fondo de cimentación, que es la sobrecarga equivalente, recuerden que es igual Q igual a gamma por dF, donde gamma es 18 kilonewton metro cúbico y dF es 1,50. Esa sobrecarga equivalente es igual a 27 kilonewton metro cuadrado. Vamos a trabajar con un factor de seguridad de 3 y la longitud de la zapata es 3.20. Así que en planta la zapata sería así. Sería 1.40 por 3.20, donde se nota que es una zapata rectangular. Recuerden que en la parte teórica dijimos que la ecuación de la capacidad última de carga en cimentaciones rectangulares es igual a CNC, FSC, FSD, FSI, más Q, NQ, FQS, FQD, FQI, más un medio gamma o peso específico por el ancho de la cimentación, por N gamma, por F gamma S, F gamma D y F gamma I. También dijimos que los factores de forma, profundidad, inclinación inclinación de carga, que si mírenlo aquí ya más detalladito, fíjense, donde C es cohesión, Q es esfuerzo efectivo al nivel del fondo de la cimentación, gamma es peso específico del suelo, B ancho de la cimentación. Y los factores son FC, FCC, FQS, F gamma S. Son los factores de forma. Los factores de profundidad son FCD, FQD y F gamma D. Los factores de inclinación de carga, FCI, FQI, F gamma I. Y NC, NQ y N gamma son los factores de capacidad de carga de Meyer-Hof, que se determinan en la tabla 3.3, jóvenes, de este libro, y donde vamos a ver cómo se utiliza en el desarrollo del problema. Entonces, esos factores dijimos que son factores de amplificación de carga, porque todos esos factores lo que hacen es que aumentan el valor de Q sub U. Sencillamente, Meyer-Hof
tomó la ecuación de la zapata corrida de Tershagi y sencillamente la amplificó mediante estos factores de forma, profundidad e inclinación de carga. Ya luego vamos a ver la tablita también de cómo se determinan, con qué ecuaciones se determinan estos factores. Ok. Sí, yo sé. Ya. Ok, entonces continuamos, jóvenes, ya en el desarrollo de lo que es el problema. Me pide la capacidad última de carga de esa zapata rectangular. Me dieron todos los datos, ya sé qué ecuación voy a utilizar. Entonces sencillamente inicio el proceso. Primero, determinamos los coeficientes de capacidad de carga. Que recuerden, los coeficientes de capacidad de carga son NC, NQ y N gamma, que son los factores que solamente dependen del ángulo de fricción. El ángulo de fricción es un dato que, recuerden, es igual a 8 grados. Con ese valor del ángulo, que es un dato, entro a la tabla 3.3, mírenla aquí, la tabla 3.3, y determino directamente los valores de NC, NQ y N gamma. Para 8 grados, NC vale 7.53, NQ 2.06 y N gamma 0.86. Fíjense que se determina directamente de la tabla 3.3. Del libro de Brahemedad, séptima edición. Ok, joven, entonces, luego que ya tengo C, porque C me la dan aquí. Tengo NC, NQ, N gamma. Tengo Q y tengo la base, tengo el peso específico y esta constante. Entonces ahora continúo calculando los factores de forma. Por ejemplo, forma, profundidad y capacidad y inclinación de carga. Comienzo con los factores de forma. En la tabla, mirenlo aquí, jóvenes, en la tabla 3.4 tenemos todas las ecuaciones que nos permiten, nos facilitan determinar los valores de cada uno de los factores dados. Vamos a comenzar con los factores de forma, que es esta ecuación, mirenla aquí. Esta ecuación, que es igual a 1 más la relación de B del ancho de la cimentación entre el largo por la relación de NQ y NC, donde NQ es el coeficiente de capacidad de carga con relación a la sobrecarga y NC, coeficiente de capacidad de cargas con relación a la cohesión, porque es C. Entonces, sencillamente determinamos, míralo ahí, B, que vale, que es un dato 1.40, L, que es un dato que vale 3.20, entonces multiplico esta B entre L por NQ entre NC, mírenlo aquí, me da esto por esto, y a esto que está aquí le voy a sumar 1, como dice la ecuación, a mí me está dando 1.119. Luego, fíjense que todos los datos están ahí, nada del otro mundo. Luego, continuamos entonces con el otro factor de forma, pero con relación, este era con respecto a la cohesión, esta va a ser con respecto a la carga. Y sencillamente esa ecuacióncita va a ser igual a 1 más B entre L por la tangente de phi. Recuérdense que en phi es el ángulo de fricción, que es 8 grados. Mírenlo aquí. 1 más la relación de B entre L por la tangente de 8. Y me va a dar 1.062. El tercer factor de forma, que es el factor con respecto al peso específico, que es F gamma S, va a ser igual a 1 menos 0.4 B entre L. Mírenlo aquí. Y eso me va a dar 0.724. Fíjense, ese es un factor de forma que disminuye un poquito la QSU, que me da menos de 1. Ahora, para los factores de profundidad, fíjense, esos son los tres factores que hay. Mírenlo aquí. Si vamos a la ecuación, FCC, ahí lo voy a sustituir. FQS, lo sustituyo ahí.
y F gamma S lo sustituyo ahí. Esos son los tres factores de forma que ustedes lo van a identificar porque siempre van a tener sufijo S al final. S significa forma. Luego, vengo con los factores de profundidad. Vengo a la tabla, de nuevo a la tabla 3.4. Si vemos, jóvenes, que aquí tenemos algunas condiciones. Primero, me condicionan que si DF entre B es menor o igual a 1 y Phi igual a 0, entonces voy a utilizar esa ecuación. Pero si DF sobre B es menor o igual que 1, pero Phi es mayor que 0, entonces voy a utilizar estas ecuaciones. Ahora, si Phi es igual a 0 y D sobre F es menor o igual que 1, y D sobre F, escúcheme, es mayor que 1 y Phi es igual a 0, entonces utilizo estas ecuaciones. Si Phi es mayor que 0, entonces utilizo estas ecuaciones. Entonces se cuenta que ahí hay 1, 2, 3, 4 posibilidades de elegir las ecuaciones. Luego, ya con los factores de inclinación de carga, aquí vamos a tener que me van a dar los factores y todas van a depender del ángulo, donde beta es el ángulo de inclinación con respecto de la carga con respecto a la vertical. Mírenlo aquí. Generalmente, generalmente, este sería el eje de la cimentación. Entonces, generalmente las cargas son verticales, ¿verdad? Pero, si la carga en vez de estar vertical hace esto y está inclinada, por ejemplo, que la carga se aplica así, fíjense que estaría inclinada, entonces es como si yo llevara esta carga aquí al eje vertical mediante el ángulo de inclinación que va a ser beta. Beta es el ángulo que va de la vertical a la inclinación de la carga. ¿Ok? Y recuérdense que Phi, así que muchas veces, es el ángulo de fricción interna. Que es un dato. Ok, jóvenes, continuamos entonces. Ahora bien, ya calculamos los factores de forma, ahora vamos a determinar los factores de profundidad. Vamos a ver en cuál categoría de la que dijimos cae. Por ejemplo, busco la relación de DF sobre B. Fíjense que DF sobre B, DF vale 1,50 y B vale 1,40, por lo tanto es mayor que 1. Porque me va a dar 1,50 entre 1,40 me va a dar 1 y alguito, no me acuerdo cuál es el piquito, pero entonces es mayor que 1. Y como Phi, que es el ángulo de fricción interna, es mayor que 0, entonces voy a utilizar esta ecuación. Obligado, oyeron, es esa. Si me cogen otra, entonces está malo. Pues lo tienen que evaluar primero. Aquí está claro, aquí me lo dicen, pero aquí con esa que es cuando DF sobre B es mayor que 1, mírenlo aquí, estamos aquí, pero Phi es mayor que 0. Ahí yo trabajo, mírenlo ahí, con FCD igual a FQD menos 1 menos FQD entre NC tangente de Phi. Y FQD, ese FCD, ahora FQD es igual a 1 más 2 tangente de Phi por 1 menos 0 de Phi al cuadrado, tangente de DF entre B. Y debe de estar en radianes ese ángulo. Y el tangente de ese ángulo tiene que ser en radianes. Ustedes lo buscan en la computadora, en la calculadora. Y siempre cuando estemos aquí, F gamma D es igual a 1. Entonces vamos a usar esa ecuación, que es un poquito larguita, pero es sencilla. Fíjense, primero busco FQD que está aquí adentro, que es igual a toda esta ecuación. Hay 1 más 2 tangente de 8 por 1 menos 0 de 8 al cuadrado, tangente al cuadrado de 150, entre 1,50 entre 1,40. Ese resultado lo llevo a radianes, busco la tangente inversa y todo eso me va a dar 1,38, ¿verdad? Ustedes tienen que irlo multiplicando uno por uno para ver qué le va a dar exactamente ese valor. Recuérdense que eso va en radianes. FCD, luego que me da esto, vengo y lo sustituyo. Mírenlo aquí, lo sustituyéndolo, eso me va a dar 1,74.
Y como dije, ahí en ese caso particular, F gamma I es igual a 1. Y ya con eso determino FCD, FQD y F gamma I. Y vengo y lo coloco aquí. FCD, FQD y F gamma D. Luego, continúo con la factora de inclinación de carga. Miren aquí, como la carga es completamente vertical, no hay ni que calcularlo, sencillamente todos los factores de forma son igual a 1, mírenlo ahí. Porque tiene que ser igual a 1, porque para que eso no se vuelva a 0. Si se vuelve 0, entonces todo es 0, o sea, todo debe ser igual a 1. Ok, eso no hay ni siquiera que calcularlo, porque ya eso se sobreentiende. Ok, ya con todos esos datos, entonces vengo y busco mi ecuación. QSU, CNCF, QC. F6, sí. F6 más el segundo término más el tercer término. Sencillamente sustituyendo todos estos valores, calculo mi capacidad última de carga, que me dio 196.46 kilonewton metro cuadrado. Y esa sería mi primera pregunta. Ahora, aparte de eso, yo le estoy haciendo otra pregunta. Y es que determine la capacidad admisible neta. Entonces sabemos que la capacidad última neta es igual a QSU menos Q. Donde QSU es esta que calculamos, menos Q, que es la sobrecarga, que es esta que está aquí, 27, recuérdense. Haciendo las diferencias, ya yo tengo QSU neta. Ya con QSU neta, que eso fue lo que, como me está pidiendo la capacidad admisible neta, entonces vamos a decir que QSU neta admisible va a ser igual a QSU neta entre el factor de seguridad, que es igual a 3. Dividiendo esto entre 3 me da la capacidad última neta. Mírenla aquí, joven. Q neta admisible va a ser igual a Q neta, QSU neta, entre el factor de seguridad. Haciendo la diferencia, la resta, la división, entonces me va a dar QSU neta admisible. O sea, muy sencillo. Lo importante es determinar esto bien. QSU. Ahora bien, otra pregunta sería que determine la capacidad vertical admisible. Fíjense, la capacidad admisible, la capacidad neta admisible es igual a la carga. Recuérdense que como es una resistencia es igual a P entre A, donde P sería la carga. P en este caso sería Q vertical, mírenlo aquí, Q vertical. Eso es lo que me están pidiendo. Entre el área de la sección transversal, entre esa área de esa sección transversal. O sea, aquí. Toda esa área baja y se va a, vamos a decir, se va a aplicar sobre toda la cimentación. Entonces el área de la sección transversal de la cimentación, que sería esta, 1,40 por 3,20, que también es un dato, mírenlo aquí. Entonces, sencillamente despejando, jóvenes, voy a tener que la capacidad vertical admisible. ¿Por qué admisible? Porque sencillamente estoy trabajando con la Q neta admisible, y como es admisible, ya la carga que me va a dar, que va a resultar, va a ser admisible, que va a ser igual a la carga última neta admisible por la sección del área, que es igual, mírenlo aquí que me dio 56.48 kilonewton metro cuadrado por el área, que es 1,40 por 3,20, y eso me va a dar 2.53 por 0.03 kilonewton. ¿Por qué? Porque en las columnas, como es aislada, toda la carga se aplica directamente en esa columna. Por eso sale sin el metro lineal. Diferente a cuando las zapatas son corridas, que como son tan largas, se supone que esa carga va por metro lineal aplicada. Aquí es concentrada completamente la carga. 253.03 kilonewton, jóvenes. Y es el desarrollo del problema. Vuelven y se lo estudien, revisen los números, y cualquier duda entonces lo explicaremos. Ok, muchísimas gracias, jóvenes.